¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos este Atlántico Noticias en este jueves 11 de marzo. Las próximas semanas pueden marcar un punto de inflexión en la vacunación en España. A las 3 vacunas que ya se administran se suma la vacuna de Johnson & Johnson, que acaba, por cierto, de ser aprobada hace tan solo unos minutos. Las autoridades sanitarias confían en que se aumente a partir de ahora el ritmo de vacunación para llegar a la esperada inmunidad de grupo. Además, Alemania ha dado un gran respaldo a la vacuna rusa, que también podría empezar a administrarse en Europa si la Agencia del Medicamento lo decide así en las próximas semanas. Y además esa nueva vacuna que se acaba de aprobar, ya les decimos hace nada, de Janssen, tiene una ventaja, y Ciar Pérez, que solo necesita una dosis para que la persona quede inmunizada. Y no solo eso, Marta, porque también es más fácil tanto de transportar como de conservar, por lo que, como bien dices, podría haberse incrementado el ritmo de vacunación en nuestro continente. Además, hoy de lo que también estamos pendientes es de que Salud Pública del Gobierno de España en la tarde de este jueves pues decida si amplía o no ese rango de edad para vacunar con la fórmula de AstraZeneca a personas de hasta 65 años. Y mientras ya las comunidades autónomas han cerrado el plan para evitar que los contagios se disparen y avance la vacunación, precisamente un plan con especificidades para las islas. Miguel Vega. Finalmente, Canarias y Baleares quedan fuera del cierre perimetral que plantea el Ministerio de Sanidad de cara a Semana Santa y también en el Puente del Padre. Lo que sí tendrá que respetar es el toque de queda, el número de personas que podrán reunirse y la prohibición de celebrar actos típicos de estas fechas multitudinarios. Todo para evitar que los contagios se vuelvan a disparar ahora que la caída de la incidencia acumulada se ha frenado y comienzan a verse ligeros repuntes en algunas comunidades autónomas. Ahora lo vemos. Llevamos días contándoles el problema que tienen en Perú con el oxígeno destinado a pacientes COVID. La gente tiene que hacer colas de días, lo hemos visto, para conseguir una botella para evitar que mueran directamente sus familiares. Es una situación terrible de la que se aprovechan las mafias, que están sacando mucho dinero de esta situación, y por eso las personas que dan gratis estas botellas de oxígeno son amenazadas y atacadas por estos delincuentes. Además, este 11 de marzo, jueves, se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Fue instaurado tras el brutal atentado que acabó con la vida de 193 personas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Hoy se cumplen 17 años de la terrible masacre. De hecho, a primera hora se celebró este acto en la capital para recordarlo. Y hay otra conmemoración que marca un 11 de marzo, 10º aniversario hoy del desastre de Fukushima. 10 años de ese tsunami que provocó el peor accidente nuclear de la historia desde Chernobyl, que acabaría dejando casi 20.000 muertos en esa ciudad. Y veremos también cómo la fuerte lluvia que ha caído al norte de Bolivia ha provocado evacuaciones masivas de la población tras desbordarse los ríos en varias zonas, barrios enteros inundados. El ejército trata como puede de ayudar a los vecinos. Y en Guinea Ecuatorial comenzó a recibirse ya la ayuda humanitaria internacional para paliar de alguna manera los efectos de las terribles explosiones. El domingo arrasaron una base militar en Bata, hay 100 muertos y más de 600 heridos. Y además ya se pueden ver las fotografías candidatas a uno de los premios más prestigiosos de fotografía de prensa del mundo. Son los trabajos de 45 fotógrafos, entre ellos 4 autores españoles nominados a los World Press Photos. Se conocerán los ganadores el 15 de abril en una ceremonia virtual debido a las restricciones sanitarias. Pues hoy comenzamos en Madrid en directo. Allí se ha llevado a cabo a primera hora ese acto para recordar a las víctimas del 11M. Hoy, Silvia Mascareño, se cumplen 17 años de la tragedia.
Sí, como decías, aquí a primera hora se celebraba el primer acto en recuerdo de las 193 víctimas y casi 2.000 heridos con los que se saldó aquella fatídica fecha, pero también ha habido concentraciones en el Bosque de los Ausentes, en el Parque del Retiro y también en aquellos 4 puntos donde estallaron las bombas, 3 estaciones de trenes y también la calle Telles. Pero sin duda el acto principal de la jornada se va a celebrar a partir de las 3 de la tarde en los jardines del Palacio Real. Allí estarán sus majestades los reyes, el presidente del gobierno, autoridades autonómicas y representantes de las asociaciones de víctimas. Se guardará un minuto de silencio por el que sin duda es el peor atentado de la historia de España. Y además ahí en Madrid continúan los efectos del terremoto político en la comunidad, desatado después de anunciar a la presidenta que adelanta las elecciones. Silvia, ¿qué se sabe hasta ahora? Pues todo sigue en el aire. La mesa de la Asamblea de Madrid ha aceptado la disolución del Parlamento madrileño, pero va a recurrir la decisión, así que finalmente serán los tribunales los que tengan la última palabra y sabremos si vamos a una moción de censura o finalmente habrá elecciones anticipadas aquí en Madrid el próximo 4 de mayo. Como decimos, todo sigue en el aire, todo en un momento muy convulso en el que el Partido Socialista no tiene un líder claro. Se habla de la ministra de Defensa Margarita Robles y con Ciudadanos sin confirmar si apoyaría una de esas 2 mociones de censura registradas ayer, la del Partido Socialista o la de Más Madrid. Como decimos, todo sigue en el aire, serán los tribunales los que tengan la última palabra. Muchas gracias, Silvia. Desde Madrid vamos ahora con ese acuerdo que se adoptó entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, eso sí, exceptuando Madrid. Canarias y Baleares están exentas de ese cierre perimetral durante la Semana Santa, pero no del toque de queda o, Miguel, de la limitación de encuentros sociales. Una semana se dieron las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para elaborar un plan de cara a la Semana Santa. El objetivo, aprender de los errores y evitar una cuarta ola de contagios después de las fiestas. Ese documento y sus medidas también serán efectivas durante el puente del Día del Padre festivo en muchas comunidades autónomas y durante los 7 días de la Semana Santa. Un acuerdo en común entre las comunidades autónomas y de obligado cumplimiento según la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Todas cerrarán perimetralmente durante estas fechas, menos las Islas Canarias y las Islas Baleares, y por el momento la Comunidad de Madrid no quiere cerrar perimetralmente, aunque Darias ha avisado que es una orden ministerial de obligado cumplimiento. Madrid no se va a cerrar perimetralmente. Que es de obligado cumplimiento y por tanto lo será para todos, tanto de jure como de facto. Solo Canarias y Baleares podrán recibir turismo internacional, pero con duros controles en puertos y aeropuertos. Lo que sí tendrán que respetar todas las regiones son las siguientes medidas. Toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, un máximo de 4 personas en el interior de los establecimientos y un máximo de 6 en el exterior, por ejemplo, de la restauración. Reuniones tan solo de convivientes y prohibido por completo todos los actos multitudinarios. Un plan consensuado para evitar que se repita el repunte de contagios como sucedió tras la Navidad o el puente de diciembre. Hay que tomar medidas porque ya va recorriendo un cierto optimismo toda Europa por esa posible aprobación de más vacunas y el consiguiente aceleramiento en ese proceso. La vacuna de Janssen acaba de hecho de ser aprobada. Isiar, cuéntanos. Sí, Marta, y tal y como venía anunciando la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, esta semana la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Janssen, la cuarta que se distribuye por nuestro continente. Pero ¿cuáles son las diferencias o ventajas respecto al resto de vacunas? Pues bien, esta vacuna de Janssen solo requiere de una dosis y además es más fácil de conservar y de transportar, por lo que, como bien dices, podría haberse incrementado ese ritmo de vacunación. Por otro lado, agenda también esta tarde de Salud Pública del Gobierno de España. Estamos pendientes de que anuncie si amplía o no esa vacunación, esa ampliación de la vacunación al rango de edad de hasta 65 años con la fórmula de AstraZeneca, y de lo que también seguimos pendientes son de esos estudios, de esos exámenes a la vacuna rusa Sputnik 5 para su posible autorización. Aprobar la vacuna de Janssen es una de las tareas que hoy tiene la Agencia Europea del Medicamento. Será la cuarta que se distribuya por Europa y por la que nuestro país tendría un papel crucial en su fabricación. Bruselas habría contratado 200 millones de dosis, pero ¿cuáles son sus ventajas? Requiere de una sola dosis y que además su logística es más sencilla,
tanto en lo que corresponde a su conservación como a su traslado. Al distribuirse de una manera más fácil, los sanitarios pueden llevarla a quienes tengan una movilidad reducida. Pero el tema vacunas no acaba aquí. Salud Pública decide este jueves si la vacuna de AstraZeneca se inyecta entre los 55 y los 65 años. Hasta ahora, una decisión no tomada. A la espera del ensayo clínico que está realizando principalmente en Estados Unidos para personas mayores de 65 o que la evidencia científica, pues por la vacunación masiva, en este caso en otros países, con esta vacuna pudiera arrojar algún luz a este respecto. De hecho, nuestro vecino, Portugal, ha ampliado la vacunación a personas con estas edades y no son las únicas miradas con lupa. Europa examina la vacuna rusa Sputnik para darle el visto bueno, 92% de efectividad y España candidata a fabricarla. Aún así, y por ahora, la Agencia del Medicamento no garantiza la compra colectiva de una vacuna ya permitida en 45 países. 50.000 dosis de Pfizer llegan a Uruguay para continuar con el plan de vacunación en ese país. Este lote en particular destinado al personal sanitario de los 19 departamentos se suma a las 140.000 personas que ya han sido vacunadas en ese país. Es el segundo vuelo que llega a Uruguay tras el que llegó el pasado 25 con 120.000 dosis. Ahora se va a vacunar a 46.000 sanitarios. Escuchen las palabras del presidente de México, López Obrador. Ha llamado la atención sobre la distribución que se está haciendo de las vacunas alrededor del mundo. Reclama que la ONU debe intervenir para que haya un reparto más justo. 10 países tienen el 80% de las vacunas. Y como 110 o 120, tenemos el 20%. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? Bueno, y fíjense lo que ocurre en Perú. Sigue el drama de las personas que esperan horas para conseguir una botella de oxígeno para sus familiares enfermos de COVID. Las mafias se han aprovechado de esta necesidad y ahora, no contentos con cobrar por el oxígeno, amenazan a los que lo regalan. Este empresario ha sido amenazado, ha recibido granadas de guerra en su casa. Como amenaza, ha visto cómo se le incendiaba su vivienda, todo tras negarse a vender oxígeno a las mafias para que ellos a su vez hagan negocio. Él asegura que va a seguir regalando el oxígeno que produce. Nos estamos enfrentando a empresas o empresarios tal vez inescrupulosos que venden el oxígeno sin importarles que hay miles y miles de peruanos y peruanas que se vienen endeudando de por vida. A punto, ya sabe, de cumplirse ese aniversario desde que se decretaría el confinamiento general en España. Estamos haciendo estos días balance de lo que ha sido este año tan complicado, en el que ha habido que gestionar una crisis sanitaria global que ha tenido un enorme impacto en todos los ámbitos. El funcionamiento de los centros hospitalarios se ha visto evidentemente afectado. Ha sido un año diferente para los profesionales. Hoy queremos hablar de cómo se ha vivido los servicios de urgencias de aquí de Canarias, que han tenido que soportar una enorme presión asistencial. El servicio de urgencias canario se ha visto obligado a reinventarse en muchos aspectos. Bueno, vamos a hablar hoy con Marcela Posca, que es responsable de coordinación sanitaria precisamente del SUC, que vivió en primera línea el confinamiento del Hotel de Adeje y la puesta en marcha de esa línea 900 de información. Marcela Posca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. ¿Se podría decir que ese confinamiento del hotel al que nos hemos referido fue pues un ensayo de lo que vendría todos estos meses después? Se puede decir que ha sido un ensayo, exactamente. Ha sido un poco el inicio de la crisis en Canarias y yo creo que en España también. El confinamiento de este hotel, si bien en el mes de enero habíamos tenido ya en Canarias el primer caso positivo, ha sido un caso que se ha limitado solo a un turista. Luego los propios contactos estrechos han sido negativos, el caso ha sido muy leve y se ha podido contener en la isla de La Gomera. Pero el caso del hotel sí ha planteado lo que sería un poco el inicio de la crisis que vendría en los meses posteriores, porque nos veíamos ante la situación de un posible contagio masivo. Estábamos hablando de casi 1.000 personas
entre huéspedes y trabajadores, y sí nos vimos en ese momento que podíamos tener una situación realmente de desborde, de saturación, de lo que eran las necesidades de la situación realmente con los recursos con los que contábamos. ¿Y de qué forma ha contribuido la experiencia que tiene el Servicio de Urgencias Canario en cuanto a medicinas de emergencia, de gestión de crisis, a gestionar toda esta situación tan complicada? Bueno, el Servicio de Urgencias Canario tiene de su carta de servicios lo que es las emergencias prehospitalarias rutinarias, las que tenemos el día a día, y las situaciones de catástrofe, que bueno, que son en menor cuantía, pero estamos preparados y nos hemos entrenado para trabajar en estas situaciones. Sí es verdad que un poco la situación en ese momento del hotel no era una situación previamente ensayada, ¿no? Nunca habíamos tenido una situación como esta, algo realmente inédito en España y yo creo que en el mundo también. Pero bueno, el tener ese entrenamiento previo nos ha servido mucho para poder plantear ciertas estrategias de trabajo, para organizarnos como equipo, generar procedimientos y yo creo que se ha demostrado un poco en esos días que ha durado el dispositivo. Pusieron a disposición de los ciudadanos esa línea 900-112-061 que nos aprendimos de memoria y que recordamos a la población en los primeros meses para que allí se derivaran todas las llamadas que tenían que ver con la COVID. Sigue adelante esta línea. ¿Qué es lo que preguntan todavía en ese teléfono? Sí, esta línea 900 comenzó a principios del mes de febrero, luego que tuvimos ese primer caso de La Gomera, entonces ya la población comenzaba a tener sus inquietudes, quería información y realmente las llamadas se estaban canalizando a través de la línea del 112, que sabemos que es una línea de emergencias, y llegamos a saturarnos, por lo tanto se planteó desde el Gobierno de Canarias la necesidad de canalizar ese tipo de llamadas relacionadas con el COVID a través de otra línea de teléfono y a partir de ahí se crea esa línea 900-112-061, también pionera en España, que luego lo copiaría el resto de comunidades. Y era una línea que en un principio, sobre todo, tenía una demanda de llamadas de tipo informativas, ¿no? Hasta que luego empezamos a tener los primeros casos y había síntomas y ya las consultas pasaban, aparte de ser informativas, pasaban a ser ya consultas sanitarias. Entonces llamaban porque tenían síntomas, porque querían saber si podían estar contagiados. Se les da consejos acerca de cómo tienen que hacer el aislamiento, de las medidas que se tienen que tomar de higiene. Llaman porque tienen conocimiento de que alguien que está cerca ha sido positivo y quieren descartar o confirmar que puedan ser contactos estrechos. Es un poco la casuística de las llamadas que se reciben. Hemos tenido una saturación de llamadas en el mes de marzo del año pasado, alrededor de 71.000 llamadas, y luego pues ha ido un poco la situación fluctuante en relación con las oleadas, ¿no? Cada vez que hemos tenido un aumento de casos, aumentaba el número de llamadas y a día de hoy pues sigue funcionando esta línea. Efectivamente, y es exclusiva además para cualquier información que requiera la población y que tenga que ver con esta pandemia, que esperamos que la próxima vez que hablemos, Marcela, pues sea para hablar de que ya se ha desactivado, que ya no se necesita. A ver si es así pronto. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya ven que la pandemia lo marca todo, pero hay que pensar en el camino que debe emprender Europa una vez que se supere la crisis mundial. Los líderes de la Comisión, el Parlamento, también la Presidencia del Consejo quieren que los ciudadanos se involucren en ese debate sobre qué esperan de la Unión tras la pandemia. La Unión Europea se conjura para involucrar a la sociedad en debatir el futuro de Europa. Los líderes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Presidencia portuguesa del Congreso rubricaron este miércoles la declaración con las bases de la futura conferencia que desde el próximo 9 de mayo intentará involucrar a los ciudadanos en un debate sobre qué esperan de la Unión Europea tras la pandemia. Ursula von der Leyen, David Sassoli y Antonio Costa firmaron una declaración de 6 páginas en la que se comprometen a poner en marcha un nuevo foro público para un debate sobre asuntos que habitualmente figuran en las encuestas sobre las preocupaciones de los europeos, es decir, la salud, el cambio climático, la justicia social o la transformación digital. La iniciativa pondrá en marcha eventos, conferencias, mesas redondas y debates con el objetivo de sacar unas conclusiones que estén listas para la primavera de 2022.
Lo vimos en directo ayer. Lula da Silva, expresidente de Brasil, reapareció ante los medios. Se han anulado las condenas que pesaban contra él. Dice que ha sido víctima de una mentira jurídica. Ha criticado duramente la gestión del actual presidente. No ha confirmado que se vaya a presentar de nuevo. Beatriz Correa nos da todos los detalles. Luis Ignacio Lula da Silva ha hablado este miércoles por la primera vez tras la anulación de sus condenas por corrupción el lunes pasado. El expresidente dijo que ha sido víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años, pero ha recalcado que no siente odio ni resentimiento y que el dolor que siente palidece frente al sufrimiento de los brasileños. El país vive el peor momento de la pandemia y registró casi 2.000 muertes ayer. El total de víctimas es de casi 270.000. Lula discursó desde el Sindicato de Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, ciudad vecina a São Paulo, lugar donde nació como líder sindical. El exmandatario cargó contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien llamó de imbécil por la gestión de la crisis sanitaria. La lista de agradecimiento ha sido larga. Incluye el presidente argentino Alberto Fernández, el Papa Francisco, el senador americano Bernie Sanders y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canarias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anuncia que está investigando 200 asesinatos presuntamente cometidos por las fuerzas policiales de Venezuela. Además, este año, la jefa de la misión de investigación, Marta Balinas, ha asegurado que algunos de los muertos se produjeron en el barrio de La Vega, en Caracas, a principios de enero, en un enfrentamiento entre policía y bandas. Además, el informe dice que al menos 36 personas han sido detenidas ilegalmente desde septiembre, algunas bajo motivaciones políticas. La delegación venezolana califica esta investigación de politizada y sin equidad. Y ahí tienen imágenes grabadas con un móvil que muestran a la policía golpeando en repetidas ocasiones con una porra a unos ciudadanos mientras varios de sus compañeros los sujetan. Ocurría el domingo en uno de los controles de un cierre en una plaza de Atenas, una acción que fue la que desencadenó las protestas violentas esta misma semana, enfrentamientos entre manifestantes y policía y 16 detenidos. Guinea Ecuatorial ha empezado ya a recibir la ayuda que necesita, o ayuda internacional, para paliar los efectos de las explosiones del domingo. Arrasaron una base militar de Bata. Hay más de 100 muertos y 600 heridos. Guinea Ecuatorial comienza a recibir ayuda humanitaria internacional para paliar los efectos de las explosiones del pasado domingo, que arrasaron una base militar de la ciudad de Bata, causando más de 100 muertos y más de 600 heridos. El avión que España mandó este martes, cargado con material sanitario de primera necesidad para atender a los damnificados por la catástrofe, aterrizó finalmente este miércoles, con pijamas, protecciones faciales y mascarillas, además de material de quirófano y fármacos. Según el último recuento oficial facilitado el martes por la noche, un total de 105 personas perdieron la vida y 615 resultaron heridas, de las que 482 fueron dadas de alta en hospitales de la ciudad. La ayuda puede ser fundamental para socorrer a las víctimas que todavía se recuperan en centros públicos de Bata, ya que según fuentes médicas, cuando ocurrió el siniestro había una escasez total de materiales y los hospitales se colapsaron. Bueno, este jueves 11 de marzo, cada jueves recibimos a María Rosman, periodista especializada en información de Estados Unidos, y con ella hablamos. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de la actualidad en ese país, y hoy con una noticia importante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, porque ya lo hemos hablado, pues de esa intención de Joe Biden de aprobar pues ese paquete de ayudas. Ya se ha aprobado ayer con la oposición frontal, por cierto, de los republicanos, pero son 1,9 billones de dólares, ¿no? Sí, definitivamente es un plan muy ambicioso, que no contó en absoluto con el apoyo de los republicanos. Se aprobó por mayoría demócrata, y que va a poner dinero en efectivo en los bolsillos de millones de estadounidenses, ¿no? Concretamente $1.400 por cada persona que gane menos de $75.000 al año. 150.000 en caso de que sean pareja, serían 1.400 cada uno, y 1.400 por cada hijo y por cada dependiente que tengan también. Es un dinero considerable, ¿no? Ese es solo el que va destinado a las familias. Llama la atención tanto en España esto de que haya cheques directos y además 2 por cada familia, o 3 si es necesario, completamente diferente a lo que ocurriría, por ejemplo, en España o en otros países de Europa. Pero también hay otras pues destinos, ¿no?, para todo ese dinero. Hay que reactivar un país muy castigado por esa pandemia, ¿no?
Sí, como decía, 2, 3, bueno, una familia con 2 hijos pueden ser perfectamente $5.600, pero no solamente estamos hablando de ese dinero, como bien decías, hay mucho dinero que va destinado pues a reabrir los colegios de forma segura, a la distribución de las vacunas, que ya van 75 millones de vacunas administradas de los 100 millones que había prometido el presidente en los primeros 100 días, todavía le falta tiempo para cumplir esa promesa, o sea que va por buen camino. Y para poder reactivar la economía realmente, ¿no? Porque muchísima gente que estaba cobrando el desempleo están a punto de que ya expire el plazo, ya no haya más dinero y necesitan poder seguir cobrando esa ayuda para poder pagar los alquileres y seguir adelante, ¿no? Iremos viendo lo que se destina a este importantísimo paquete de ayudas, pero hay otro desafío para pues el gabinete de Joe Biden, para ese gobierno, tiene que ver con todo ese proceso de cambio de la política migratoria de Donald Trump. Ahora hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en la frontera con ese país. A los centroamericanos les suena que algo va a pasar, aunque realmente no se está dejando pasar a los migrantes. Es un gran problema para Estados Unidos y hay que solucionarlo, ¿no? Sí, realmente la nueva administración heredó una política bastante defectuosa que está creando problemas más allá de lo que pensaban que iban a ocurrir, ¿no? Se han triplicado prácticamente el número de migrantes que se están acercando a la frontera, sobre todo de niños no acompañados, y no hay realmente centros donde acogerlos. Se están utilizando los mismos centros que tenía la administración Trump, pero con mejores condiciones. De todos modos siguen siendo cárceles. Es un problema muy grave que vamos a ver cómo se soluciona. Ni siquiera Jen Psaki, que es la portavoz de la administración, ha podido dar exactamente cifras de cuántos niños están ahora mismo acogidos en esos centros. Y en este cambio de política migratoria hemos sabido esta semana que se va a otorgar por parte de Estados Unidos un estatuto de protección temporal a miles de venezolanos que estén en ese país. Los beneficios de este tipo de programas, por ejemplo, los protege contra la deportación. Vemos este informe. La comunidad venezolana en Estados Unidos siente un alivio importante luego de que la Casa Blanca otorgara el TPS para estos inmigrantes. Desde Florida, donde se concentra la mayoría de esa diáspora en este país, se elevan voces de alegría. Hay muchos compatriotas como yo que hemos vivido mucho tiempo sin ningún tipo de estatus como un limbo migratorio y por supuesto esta noticia me cae como anillo al dedo. Juan Carlos Ferrer también es venezolano, pero ya tiene estatus legal en la nación. Sin embargo, se contenta mucho por sus paisanos. Muy bien, me alegra para ellos que todo les salga bien. Por fin hay una solución para los venezolanos. Una solución que puede resultar costosa para algunas familias. De acuerdo a la Fundación Venezuela Awareness, los ciudadanos de ese país que han arribado durante los últimos años cuentan con ingresos extremadamente limitados y ahora cada trámite de TPS tendrá un valor superior a los $500 por persona. Eso es demasiado dinero para una persona que acaba de llegar, que está huyendo, que llega con una maleta y no tiene recursos. Este alivio inmigratorio fue aprobado por vía ejecutiva. En la organización VPEX consideran que hay que ampliar el alcance de esta protección para que se convierta en algo más que un decreto. Nuestro próximo paso es buscar que ese proyecto de ley que ha sido introducido por congresistas de la Florida, tanto republicanos como demócratas, sea aprobado, porque eso permitiría que los venezolanos que estén bajo el TPS puedan llegar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Se estima que más de 300.000 venezolanos podrán recibir este beneficio inmigratorio. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, esta es una acción que envía un mensaje claro también, al margen del beneficio para todas estas personas que hemos escuchado, al gobierno de Maduro, ¿no? de la posición de Biden. Exactamente, bueno, entender que la situación de Venezuela, como todos sabemos, es muy difícil, muy complicada y muchísimos venezolanos, sobre todo en la Florida, votaron por el presidente Trump pensando que Biden no iba a hacer nada al respecto. Sin embargo, es el primer acto que vemos en el que se tiene en cuenta Venezuela. No es una intervención en Venezuela, yo dudo mucho que llegue a ocurrir una intervención en Venezuela en algún momento cercano, definitivamente no lo creo, pero es una manera de echarle una mano a todas estas personas, 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Es verdad que tiene un costo, son $525, creo, que suele ser el costo normal de los procesos migratorios en Estados Unidos, pero es un primer paso hacia lograr una ayuda humanitaria para todas estas personas que están pasándolo tan mal, ¿no? Efectivamente, y se suma así a otros colectivos de otros países que ya eran pues beneficiarios de esta ayuda conocida como TPS por sus siglas en inglés, ¿no? Sí, exactamente. Este es una protección temporal.
En el caso de Venezuela va a ser hasta septiembre de 2022, pero no quiere decir que no se pueda prorrogar. Por ejemplo, todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que están amparados por el TPS llevan décadas renovando este permiso, ¿no? Así que sí es una opción, por lo menos por ahora. Desde luego, toda una noticia que ha tenido mucha repercusión esta semana, y también estamos pendientes de otra de las noticias de la semana, ese juicio que está a punto de comenzar, ha arrancado ya, se está seleccionando el jurado después de esa muerte, que recordarán, de George Floyd, pues bajo la rodilla de un policía, que es al que se juzga a María. Ahora se está escogiendo al jurado. Es muy importante este proceso ahí en ese juicio en Minneapolis por asesinato, nada menos, ¿no? Sí, es un proceso muy complicado realmente. Van a ser 3 semanas para elegir al jurado de los 12 miembros, ya hay 5. 3 son hombres blancos, otro es una persona de color, creo que es una mujer afroamericana, y un inmigrante, los que han sido escogidos por ahora. Es muy difícil, se hizo un cuestionario para ver hasta qué punto los posibles candidatos saben del caso, cuál es la presión mediática que tienen y cuáles son sus miras también, ¿no? Entendiendo que Estados Unidos tiene este sistema judicial diferente al nuestro en muchos sentidos y que se basa tanto en lo que es la decisión del jurado, ¿no? Entonces es un proceso difícil, va a ser un juicio largo. Este es el caso de Derek Chauvin, pero hay otros 3 oficiales cuyos juicios van a ser en agosto de este año, y que están también implicados con la muerte de George Floyd, que, como sabes muy bien, pues incendió bastante todo el tema con Black Lives Matter. Efectivamente, fue el inspirador de ese movimiento que se reprodujo por todo el mundo, y evidentemente va a ser un juicio muy mediático, ¿no?, una vez que comience. Sí, por supuesto. Va a estar en tela de juicio no solamente la terrible muerte de esta persona a manos de un oficial de la policía, sino también el sistema policial en Estados Unidos, el tema de brutalidad policial, el tema racial. Hay muchísimo en juego y por supuesto tiene toda la atención mediática. Pueden haber diferentes, no lo sé, altercados. Pueden ocurrir muchísimas cosas durante este proceso que tiene a todo el país en vilo. Bueno, pues María Rosman, gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora la nueva etapa que se abre en la lucha internacional contra el cambio climático. Estados Unidos y Francia vuelven a tenderse la mano para cooperar en el desarrollo de este tipo de políticas. Eso ha quedado pues bien evidente después de la reunión del enviado especial para el clima estadounidense John Kerry y el presidente francés Macron. En la conferencia de prensa, Kerry ha asegurado que el mundo no está haciendo lo suficiente para respetar los compromisos del Acuerdo de París y que hacen falta billones de dólares para financiar la transición hacia ese futuro más sostenible. Y la Cámara de Diputados de México ha aprobado la legalización de la marihuana. La iniciativa supera la penúltima fase de un proceso que va a tener que concluir en el Senado, y allí el partido gobernante también tiene la mayoría. La ley, aprobada por 316 votos a favor. La nueva legislación va a permitir la posesión personal para uso recreativo de hasta 28 gramos. En México este proceso lleva más de 2 años realizándose. Y ahí ven los efectos de la fortísima lluvia caída al norte de Bolivia. Está provocando evacuaciones de población, se han desbordado varios ríos de la zona, hay barrios enteros inundados y el ejército los está recorriendo para evacuar a los residentes y, a ser posible, pues los enseres que logran llevarse. Las carreteras principales que conectan el municipio de Pando han sido cortadas, el transporte público está totalmente interrumpido. 2.500 familias están afectadas. Este 11 de marzo es día de aniversario. Se han cumplido hoy 10 años de una de las mayores catástrofes mundiales. Japón hace 10 años sufrió un terremoto de magnitud 9 y el posterior tsunami desencadenó un accidente en la planta nuclear de Fukushima. Esto provocó la muerte a 20.000 personas. Los homenajes se han sucedido a lo largo de la jornada. Familiares de las víctimas han recordado a sus seres queridos en esos monumentos, también junto a la playa, con flores y velas. Las autoridades japonesas también han participado en el acto. 10 años después, se siguen buscando a personas desaparecidas. Van a ver ahora la propuesta de una arquitecta eslovaca que ha diseñado una estación flotante sostenible pensada para limpiar el océano. Su proyecto se denomina El Octavo Continente y puede ser una solución para luchar contra la contaminación en el océano. El proyecto puede ser una realidad. Ha ganado uno de los premios más prestigiosos del mundo. El proyecto El Octavo Continente, ideado por Lenka Petrakova, ganó el premio Grand Prix de Arquitectura 2020.
La relación entre la ciencia y el diseño se fusionó para buscar soluciones a los problemas que afectan al planeta. Clasificar los desechos, procesar el agua y reciclar la basura son algunos de los objetivos del proyecto. El cambio siempre comienza con la visión de alguien o con un sueño, y creo en limpiar el medio ambiente. Fue un gran placer poder dar cara a las posibilidades y cómo podemos lograrlo. La estación flotante busca resolver la contaminación causada por los desechos plásticos del océano, que actualmente cubren una superficie de aproximadamente 1.600.000 metros cuadrados en el Océano Pacífico. Siempre busco inspiración en la naturaleza y pensé qué mejor manera de ayudar realmente a la naturaleza que crear un proyecto que pudiera abordar sus problemas. La obra busca recolectar y reciclar los desechos plásticos que están naufragando en los océanos. Según la arquitecta, el proyecto es autosuficiente, ya que genera su propia energía. Siempre estamos tratando de implementar soluciones sustentables y creo que esta será la realidad cotidiana de la arquitectura. Datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indican que al menos 8 millones de toneladas de plástico acaban en el mar cada año, por lo que el octavo continente podría ser el salvavidas del océano. El Museo del Prado supera a los 100.000 seguidores en TikTok, esa red social la que más ha crecido el año pasado, la preferida entre los adolescentes del mundo. El Prado se convierte en una de las pocas grandes pinacotecas mundiales que tiene presencia en esta plataforma. El Museo del Prado ha visto como en 2020 la pandemia por coronavirus disminuía su número de visitantes hasta en un 75%, pero gracias a las visitas a su web con 7 millones de usuarios y a su posicionamiento en redes sociales con 3 millones de seguidores, el Museo del Prado ha conseguido tener visitantes de los 5 continentes. Hombre, ha sido un año muy especial, ¿no? Nosotros hace ya un largo tiempo que venimos trabajando mucho con las redes sociales, con Twitter, con Instagram, con TikTok ahora, pero en unas circunstancias tan especiales como la pandemia del 2020 pues nos ha permitido mantener las puertas abiertas del museo en todo momento y condición, tanto en España como en el extranjero. El éxito de la propuesta del Museo del Prado en TikTok se basa en la frescura de sus vídeos de corta duración, en los que se abordan pequeñas historias de las obras, de sus creadores o de los procesos de restauración de las mismas. La propia vida del museo y sus trabajadores genera también un contenido muy del gusto de los seguidores. Las meninas que tenemos aquí detrás, la Infanta Margarita siempre funciona muy bien. A la gente le encanta saber más de estas obras, pero luego también el Jardín de las Delicias con todos esos detalles, ¿no?, que normalmente a veces cuesta ver en TikTok, pues da mucho juego, a la gente le gusta así. Velázquez es sin duda el gran influencer del Museo del Prado. Los vídeos de sus obras subidos a TikTok consiguen decenas de miles de visitas, como la rendición de Breda, que ya cuenta con 272.000 visualizaciones y más de 30.000 likes, o el vídeo dedicado a la Infanta Margarita y la jarra de barro que aparece junto a ella en Las Meninas, que se acerca al 500.000. Esto producía que la piel fuera más pálida. Van a ver ahora un proyecto que nació en Chile para unir música e integración. Participan 350 músicos, la mayoría migrantes que proceden de Venezuela, Colombia, Perú o México. Muchos músicos llegan a los ensayos no necesariamente para tocar, llegan para sentirse nuevamente en casa, llegan para compartir con personas que están viviendo sus mismas frustraciones y sus mismas ilusiones. Este proyecto se incluye una orquesta sinfónica, un coro, clases de música para niños. Con la iniciativa se quiere mostrar los talentos ocultos detrás de muchas personas que han tenido que dejar atrás su hogar, renunciar a su profesión. Ahora genera pocos ingresos, pero la fundación recibe apoyo de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. ...45 fotógrafos de 28 países, entre ellos 4 españoles, están nominados a los World Press Photo. Los ganadores se van a conocer el próximo 15 de abril. La ceremonia será virtual.
En un año marcado indudablemente por la pandemia, en el año de los abrazos rotos, el WordPress Photo 2021 destaca este otro abrazo, el capturado por el danés Mads Nissen, que se mide en el concurso de fotografía con otras muchas y diferentes luchas, como la instantánea de la invasión de langostas en África Oriental, capturada por el español Luis Tato, o la de las decenas de heridos tras la explosión en el puerto de Beirut, encarnada en este caso por uno de ellos en la fotografía del italiano Lorenzo Tugnoli. Lucha también la de esta familia obligada a abandonar su hogar por la guerra en Nagorno-Karabaj, una instantánea del fotógrafo ruso Valery Melnikov, o la del también ruso Oleg Ponomarev, que muestra a Ignat, un chico trans acosado durante años en el colegio. Lucha, de nuevo, la del movimiento Black Lives Matter contra las estatuas que recuerdan los años de esclavitud de la fotoperiodista estadounidense Evelyn Hochstein, la única mujer nominada en la categoría principal de la mejor foto del año. En total, 45 fotógrafos de 28 países están nominados por algunos de sus trabajos en las diferentes categorías del reconocido premio, cuyo fallo será anunciado en una ceremonia digital el próximo 15 de abril. Nos vamos a ir y como siempre lo hacemos con música. En 1968 Otis Redding lanzó Sitting off the Dock of the Bay, primer número 1 de su carrera que se grabó solo 3 días antes de su muerte. Y tal día como hoy fue disco de oro, 3 meses después de morir. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Pues con Otis Redding y esta canción inolvidable nos vamos por hoy. Ahora se quedan con el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana. Feliz tarde. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way.